Y listo, ya está grabando. Bueno, decía que en los últimos años, tal vez 10, 15 años, se ha dado un movimiento de personas que se quieren sumar al pueblo judío. No ha sido nunca algo que se le impida a la persona sincera que quiere convertirse, y hay muchos Batei Dinin que se encargan de ayudar en estos temas. Pero como decía, otro movimiento interesante que se ha estado dando en Latinoamérica de manera general, eh, es el tema de que hay gente que en verdad no le interesa convertirse. O sea, reconocen y respetan a Israel, reconocen y respetan su función como esa guía que Hashem puso entre las naciones, pero no quieren sumarse, reconocen que no son capaces de llevar esta vida con misbot, como con tantos misbot que tenemos, y entonces asumen una identidad no ajida. Lo que decía es que para precisamente asumir esa identidad necesitan orientación, porque lastimosamente no hay mucha información en Internet de manera detallada, de manera estructurada. La información es de manera muy general, se conocen los 7 preceptos, pero una persona lee los 7 preceptos y pregunta, bueno, pero casi todos los preceptos son de prohibición, es decir, no debo hacer esto. Un segundo, ¿cómo hago para poner la pantalla más grande? Un segundo. Ok, ahora sí. La gente pregunta, bueno, listo, aquí están las mitzvot que yo como no judío debo cumplir, pero casi todas son prohibitivas. No robar, no matarás, relaciones prohibidas, relaciones sexuales también prohibidas, cierto tipo de relaciones. Y prácticamente una que se ve como positiva, que decimos en el judaísmo, o que decimos que es activa de acción, es establecer cortes de justicia. Básicamente eso le lleva a la persona a otra pregunta. ¿Qué hago entonces como noajida? ¿Qué tengo que hacer? Y como hay tanta información hoy día del judaísmo, páginas Baruch Hashem que comparten temas de Hasidut, temas de enseñanzas de la Parashá, entonces empiezan a surgir preguntas como, ¿qué necesito hacer para convertirme en noajida? Rabino, ¿me puedo poner kippah? Rabino, ¿cómo hago si de pronto no deseo tener más hijos? Todo este tipo de preguntas. Son muchas preguntas que primeramente nos hacen pensar que las 7 leyes no son tan simples, tienen una explicación a profundidad. Y eso es precisamente lo que se le orienta a las personas a asumir esa identidad en la vida práctica, en cualquier tipo de situación diaria, hace preguntas. También hay una enseñanza que tiene que ver de pronto con la corrección personal, cómo ir corrigiendo las midot, las cualidades, cómo manejar ciertos temas de pareja. Bueno, es realmente un mundo bastante amplio, las 7 leyes nojidas, muy amplio. Y precisamente lo curioso es eso, que a veces no se encuentra mucha información, y las personas tienden a subestimar a veces estas leyes porque precisamente son 7, y dicen, bueno, son sencillas. A la hora de la verdad no son tan sencillas, tampoco son difíciles, simplemente tienen una explicación más profunda. Por ejemplo, el día de ayer yo tenía una clase con mis alumnos del grupo Noajida, y estamos estudiando lo que tiene que ver con la alimentación para el Noajida. Es cierto que el Noajida no tiene que estudiar, no tiene que guardar las leyes de Kashrut, de alimentación que maneja el judío, pero resulta que también hay algo que está prohibido para ellos, y es Eber Min Ahai, tomar partes de un animal vivo y comerlas. Eso está prohibido para el Noajida. Entonces surgen muchas preguntas sobre si se puede comer la carne que hoy se ofrece en los supermercados, porque de pronto el sacrificio o la manera en que se faena el animal, como se hace de una manera muy rápida, entonces si esto, cuando se empieza a despiezar el animal, él está realmente muerto o está insensibilizado. Entonces tiene un montón de detalles y cosas que se miran a fondo y que discuten los sabios de Israel, porque realmente los que toman decisiones halágicas en este punto son los poskim, los que dictaminan leyes. Son personas que tienen la autoridad para hacerlo, conocen a fondo muchos aspectos de la Torá, pero vemos aquí que se discute temas muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, otro ejemplo que traigo es el ejemplo de la misbah de ser fructíferos, que está dicho que el judío tiene la misbah
de tener hijos, y que la misbah se cumple con un niño y con una niña. O sea, cuando el judío tiene ambos, un varoncito y una hembra, se cumple con la misbah de ser fructíferos. Pero resulta que el estudio profundo de las leyes noajidas nos viene a traer que realmente el noajida no está obligado en esta misbah de tener hijos, mas no está diciendo que se le prohíba tenerlos. Obviamente es lógico, dice la halajá, porque esto ayuda a cimentar a la tierra, ayuda a fortalecer una sociedad basada en las 7 leyes, todo esto, pero no existe la obligación como tal de tener hijos, como sí lo existe para el judío. Entonces, solamente por traer unos ejemplos, vemos aquí que hay cosas que discutir, hay cosas que hablar, hay cosas que enseñar, y hay cosas que la gente va a preguntar en el día a día. Mucha gente pregunta cositas así. Entonces, no hay, como dije al principio, un camino que sea mejor. Realmente Hashem puso dos caminos diferentes que llevan al mismo sitio, al mismo lugar, y es a acercarnos, a pegarnos a nuestro Creador, y es haciendo su voluntad. Pero no es que uno sea mejor que el otro, sino lo que la persona sobre sí mismo de manera consciente decida y diga, bueno, yo en verdad no quiero ser judío, pero ¿cómo hago entonces? Ahora, una persona que sí quiere unirse al pueblo de Israel, entonces está dicho, y los sabios lo explican, y el Rambam también lo trae en Ilhot Melachim, dice que entonces hay que ayudarle a esa persona a enseñarle cómo tiene que ser judío. Es decir, hay dos caminos, y ninguno es contrario al otro, porque también en esta era de la información en la que vivimos hoy día, hay mucha información y también tenemos que aprender algo que se llama gestión de la información. Mucho de lo que hay en Internet a veces es falso, a veces es amañado, tiene algo de verdad y algo que no es verdad. Y otras veces hay también, digamos, informaciones de personas no son expertas en el tema. Y a veces se promueve la idea de que el noajismo es un obstáculo o un invento moderno que se creó para impedirle a las personas sinceras que se quieren sumar al pueblo de Israel que se conformen con eso. No hay nada más equivocado que eso. Son dos caminos y ambos son muy especiales, son muy hermosos y ricos en estudio y en alajá. Entonces, no hay uno mejor que el otro, simplemente son dos caminos que están allí dispuestos para que el ser humano como ser creado tenga la forma de apegarse a su creador. Eso es lo que está establecido. Ninguno es contrario al otro, son cosas diferentes y más aún los judíos estamos obligados, y el Rebbe lo dice, cada judío tiene la obligación de promover la ley y el orden en la sociedad en general. ¿Basado en qué? En las leyes morales, en las leyes, la parte legal de las leyes noajidas. O sea, el estudio del noajismo no es algo que compete solamente al noajida. De hecho, el curso de la yeshiva que yo estoy a cargo está enfocado también a judíos que se quieren preparar para orientar a otras personas en el camino noajida. No se trata de forzar a nadie, se trata es de darle una respuesta, un camino que seguir a las personas de acuerdo al camino que quieren seguir. Por eso dije, hay algunos judíos que se encargan de ayudar en el tema de Gerut, de conversiones, y están ayudando a los no judíos sinceros que quieren sumarse al pueblo de Israel. También habemos otros que además de dedicarnos al estudio con judíos, pues también abrimos una mano amiga para las otras naciones y las personas no judías que quieren también enriquecer su identidad, formar su identidad como najida y llevar a la práctica muchas cosas en el día a día. Entonces, precisamente, esa es la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es que el ser humano se apegue a él, apegue cada vez más en su servicio a él, teniendo en cuenta su camino. Incluso en el pueblo de Israel encontramos también, entre comillas, divisiones, en el sentido de que hay grupos. Por ejemplo, tenemos los Leviim, tenemos los Kohanim y tenemos los Israelim. O sea, los que no son Leviim ni Kohanim se le llama Israelim. Y la halajá nos dice a nosotros que una persona que no es Cohen no puede pararse al frente de la congregación y bendecir a la congregación. No puede, porque no es Cohen, ¿ya? Entonces hay límites allí y hay obligaciones que Hashem puso a cada persona y no necesariamente son iguales al otro grupo, a la otra persona.
Por ejemplo, también tenemos leyes para los reyes. Está en la Torá leyes que son específicamente para el rey de Israel. Esas leyes y las leyes de los Kohanim no se han anulado, solamente no se están llevando a cabo, no se están llevando a cabo en la práctica porque, bueno, no hay templo. Todas no se están pudiendo practicar tal cual. Y otra razón es porque no tenemos rey. Pero en cierta forma Hashem ya pone allí, aún dentro del pueblo judío, grupos y cada uno tiene una función diferente. Entonces, podrían pensar lo mismo. Entonces, si una persona no es Cohen, entonces es menos o es menos importante que el Cohen. No hay tal cosa. O sea, no, simplemente son caminos diferentes y son obligaciones diferentes. De hecho, enseña el Maguid de Mesris, basándose en las enseñanzas de la Arizal también, que está dicho que cuando se partió el Mar Rojo para el pueblo Israel cruzó, se dividió en 12 caminos. No es como generalmente han mostrado las películas, sino que el Midrash explica de que hubo un camino para cada tribu de Israel. ¿Ya? Y también explica el Maguid de Mesris que en los cielos hay 12 portales, o sea, 12 puertas por las cuales entra la tefilá de cada una de las tribus de Israel con su nusach. O sea, había como una, no es la tefilá como la que tenemos hoy día, que está el sidur, en ese tiempo no había, era más personal. Pero aún así, había ciertas costumbres propias de cada tribu y que la tefilá entraba entonces por una puerta específica. Más allá de eso, también nos enseñan los sabios que en el Bet HaMikdash, en el templo, habían 12 portales por los que tenía que entrar cada tribu de Israel. Y si alguien que no era de esa tribu iba a entrar por ese portal, inmediatamente esa puerta se cerraba. ¿Por qué? Porque por allí no era su camino. Tenía un portal específico para su tribu. Entonces, esto puede parecer algo contrario a lo que se promueve hoy día, que es la igualdad, pero no. Simplemente no hay cosas ni mejores ni peores, sino caminos diferentes. Eso es lo que hay que tener muy claro. Y precisamente si el objetivo es acercarse al Creador, si el objetivo es servir al Creador, lo primero que hay que reconocer es quién soy. Si soy judío, entonces tengo que servir con los 613 mitzvot. Si soy no ajida, entonces debo enterarme y estudiar más de cómo debo servir, porque no está muy claro a veces qué tengo que hacer. O qué cosas puedo hacer de manera voluntaria. Si no estoy obligado, pero si las quiero hacer de manera voluntaria, las puedo hacer. Qué cosas no puedo hacer, qué límites no debo pasar. Entonces hay que estudiar. Como escuché una vez, la información genera formación. Tenemos que informarnos, estudiar precisamente para saber cómo puedo, teniendo en cuenta mi identidad, servir y agradar al Creador. Ahora, sí, hay personas en el medio, por decirlo así, que quieren dar el paso a sumarse al pueblo de Israel, entonces también habrá unas leyes para tratar a estas personas, para ayudar a estas personas, y tiene que enseñársele ya entonces la halajá que compete al judío. Hay una frase que dice Rabí Eliyahu de Vidas, que era discípulo del Ramash, de un gran cabalista de Israel, y dice así: la causa de todas las causas ilumina todos los mundos, y cada cual se vinculará apasionadamente con su hacedor según el nivel espiritual que sus esfuerzos personales le hayan permitido alcanzar. Aquí está diciendo es que el ser humano tiene la obligación de apegarse a su creador, al hacedor, a la causa de todas las causas, que es Hashem, el Ein Sof, el infinito, pero como en la medida de sus esfuerzos. Tiene que esforzarse. Estamos en el mundo de la acción, un mundo donde somos llamados a actuar, y lo vemos también en el texto en Bereshit, que dice en esta creación que Hashem ha hecho para hacer. Dice en Bereshit 2.16, dice, porque en el séptimo día Hashem cesó toda su labor, la que había creado para hacer. Entonces, se habla de una creación que Hashem creó para hacer. Los sabios dicen, esto parece redundante, pero lo que debemos entender es que esta creación que Hashem creó, valga la redundancia, es para hacer, para actuar. Tenemos la obligación de actuar, y esto también Hashem puso leyes o reglas de cómo se maneja el universo, por decirlo así, cómo funciona este mundo, cómo él se relaciona con su creación también. Hay maneras, todo esto se explica mucho en Hasidut. Pero el punto es que el hombre está llamado a ser socio de la creación, el hombre en general.
¿ya? Ahora, si hablamos de manera más específica, encontramos un camino, el pueblo de Israel, y otro trabajo que hacen las naciones. Pero no podemos estar en este mundo sin hacer. Este mundo no es un mundo donde solamente debemos rezar y esperar que todo pase. No, tenemos que actuar y esforzarnos, y mucho más si queremos apegarnos a nuestro Creador. Actuar cada día y esforzarnos cada día más. Entonces, precisamente eso lleva a otra pregunta. Bueno, si Hashem me puso como socio en esta creación, yo tengo que actuar, tengo que hacer, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué es lo que debo hacer? Y la respuesta es, hay que hacer la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem es la Torah. Dice el Tanya al principio, Hashem y la Torah son uno solo. O sea, la Torah es la voluntad de Hashem. También se explica en Hasidut de que esta voluntad bajó a través de lo que se llama el Ishtashelut de los mundos, o sea, el descenso desencadenado de la creación, hasta que se condensó en lo que conocemos hoy como un texto que tiene mucha santidad. Pero eso que está condensado ahí es la voluntad de Hashem. ¿Y cuál es la voluntad de Hashem? Pues dispuso también leyes para los no judíos, y eso lo podemos evidenciar en los tiempos antes de Sinaí. ¿Ya? Por ejemplo, no está claro, no está especificado en el texto algo así como las leyes noajidas enumeradas, no se encuentran en la Torá, pero no por eso podemos decir que no existen. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas, incluso en el judaísmo, obligaciones para el judío, que tampoco están claras ahí en la Torá, no están explicadas con mucho detalle. Un ejemplo de obligaciones para el judío que no están explicadas en detalle ahí es el precepto de tefilín. La Torá solamente dice totafot, y si lo atarás como señal sobre tu brazo y lo pondrás entre tus ojos, y serán totafot en tus ojos, entre tus ojos. Pero no se explica qué es totafot. Ahora, más aún, los que conocen de judaísmo, los que son judíos y están participando en la charla, sabemos que los tefilín se pueden hacer pasul, o sea, inválidos de muchas formas. Si los batim, las cajitas de los tefilín, se tienen bordes redondeados, probablemente esté pasul. O sea, igual lo tiene que revisar un experto para ver si realmente está redondeado o no, pero si las cajitas se redondean, se hace pasul el tefilín. ¿Qué quiere decir que es pasul? Que es inválido, que no se puede usar, que no se pueden decir, hay que repararlo, si se puede reparar. Las correas, si se cae la pintura, todo esto. También sabemos que el tefilín de la cabeza tiene compartimentos diferentes a los compartimentos del tefilín del brazo. Las parashot que se ponen en el tefilín de la cabeza, las porciones de la Torah que se ponen en el tefilín de la cabeza, son diferentes a las que se ponen en el brazo. Y todo esto no está explicado en la Torah. La Torah solamente dijo, lo atarás en tu brazo y será señal en tus ojos. Eso fue lo que dice la Torah. Entonces, ¿de dónde aprendemos todo lo que aplica y lo que el Shulchan Aruch trae sobre las leyes del tefilín? Cuándo se hace inválido, cuándo no, cómo se repara, etcétera, cómo se hace el nudo. Todo eso está en el Shulchan Aruch. ¿De dónde lo aprendimos? Pues de la tradición oral. Otro ejemplo es el ejemplo de la shejitá. La shejitá, que es el ritual de faenado que hace el judío para poder comer, que la carne sea apta para el consumo. La Torah tampoco especifica cómo se tiene que hacer, solamente dice, y harás como te ordené. Así lo trae Masej Julín y se explica, y en la Halajá también, de que entonces se aprende aquí de que los procedimientos de shejitá, Hashem se los mostró a Moshe en el Sinaí, porque dice ahí, harás como te mostré, como te enseñé. ¿Y cómo es eso? Bueno, hay que ver el cuchillo, cómo se revisa el cuchillo, cómo se afila el cuchillo, dónde se va a cortar, en qué parte del animal se va a cortar, dónde no se puede, dónde sí, qué es lo que hay que cortar, cuándo el animal se hace taref. Todas estas explicaciones vienen gracias a la Torah oral, porque Moshe cuando subió a recibir la Torah, no recibió, está dicho también en el texto en hebreo, dice Torot, estas dos Torot, recibió dos Torot, o sea, una escrita y una oral, la explicación de toda esta Torah escrita que estaba condensada. Por eso se habla de, muchas veces en Alajá, esto Alajá Moshe Misinai, como Shejitá. Es una Alajá que viene desde Moshe y que ha habido tradición desde que Moshe recibió hasta ahora. Esa tradición no se ha perdido. Y no se ha perdido y confiamos en ella, es porque el pueblo de Israel siempre ha sido temeroso porque está prohibido agregarle
sumarle a la ley o quitarle. Entonces no se puede. Y tan temeroso fue el pueblo que cuando vieron que venía un exilio tan largo como este en el que estamos ahora, los sabios de la Gran Asamblea decidieron escribir lo que se llamó después el Talmud, la Mishnah y la Gemara y todo esto. Esto es Torah oral. O sea, se escribió la Torah oral. Estaba prohibido escribirla, pero se escribió porque los jajamí dijeron, es mejor transgredir este precepto y que se nos olviden todos los demás preceptos. Entonces se decidió escribir la Torah oral, algo que estaba prohibido. Y hoy día tenemos el Talmud, por eso se desarrolla tanto el estudio desde el Talmud. ¿Para qué traigo a colación todo esto? Porque precisamente en el texto de los Humashim, de lo que es el Pentateuco, la Torá, no está explícitamente mencionadas las 7 Mitzvot nojidas. No aparecen. Pero tal cual, no podemos decir que por eso no estén allí, tal cual como Tefilín y Shejitá, sino que los sabios en la Torá oral, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, nos vienen a explicar y a discutir sobre las obligaciones del no judío, qué si puede, qué no puede, cómo se debe hacer con él si él quiere residir en la tierra de Israel, porque hay un precepto en la Torá que es que no puede vivir idólatra en la tierra de Israel. ¿Ya? Y en ese tiempo, cuando estaba la soberanía del pueblo de Israel, soberanía basada en la Torá, digamos, se tenía que, el no judío tenía que pedir un permiso y jurar ante el Beidín de que él aceptaba las 7 leyes de Noahida, y eso se le llamó Ger Toshav. Ya, un residente recibe un permiso para habitar en la tierra de Israel, y él juraba que no era idólatra y que asumía las 7 leyes. Hoy día no hay que hacer esto, porque estos son otras cosas, el tema de Ger Toshav. Hoy día una persona puede aceptar sus 7 leyes, incluso en la soledad de su casa, en un momento de tefilá, un momento que quiera conversar con Hashem. Ahí puede incluso expresar verbalmente la aceptación de las 7 mitzvot. No necesita pararse ante un beidín, ¿ya? Entonces, allí en el Talmud, los sabios vienen a discutir y a explicar y a ahondar más, y resulta que entonces las 7 leyes se transforman en 70. ¿Por qué? Porque vamos a comprender que las 7 leyes expresadas allí, el Talmud explica que son como categorías. ¿Ya? Que son como categorías, es decir, que es una categoría general que en el momento de estudio se va a desglosar muchas más cosas. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, el momento de las cosas, leyes respecto a la alimentación del no judío. No tiene que comer kasher, no tiene que separar carne con leche, no tiene que comer animales puros solamente. Si quiere comer animales que la Torá le prohibió al judío, lo puede hacer sin ningún problema. Pero si no los quiere comer por motivos de salud, es otra cosa. Si no los quiere comer, debe entender que no los come porque la Torá le haya prohibido a él, como no judío, comerlos, sino que realmente no los come porque le puede causar problemas de salud, y tampoco está mal, y debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, todo eso derivado de la misbah noahida, que tiene que ver con no comer partes de un animal vivo. ¿Ya? Ahí está expresado todo eso. Derivado. Entonces, vemos la profundidad tan grande que tienen las leyes noahidas, e incluso vemos que es muy importante el estudio con alguien preparado en el tema para ahondar todo esto. Mi función o mi aspiración con las personas que toman el curso de Yeshiva es precisamente que ellos se preparen para poder enseñar a otros, para poder llevar la luz a otras personas que llegan y preguntan. Obviamente, manteniendo lo que mismo incluso los rabinos hacemos. Un rabino debe tener un rabino. Como dice la Mishnah, hasta un rabino. Entonces, esto es como una jerarquía. El rabino tiene a su vez un rabino al que le consulta, y ese rabino tiene un rabino al que le consulta, pero debemos ser temerosos del cielo y nunca ponernos a adivinar de algo si no estamos seguros, sino aprender a decir, no sé, déjame, voy a consultar. Entonces, estas personas se preparan, pero en algún momento que tengan una duda, que no estudiaron, pueden consultar conmigo, y si en algún momento yo no sé, le consultaré a mis rabinos sobre el tema. Y esa es la importancia, o sea, de que se preparen y puedan ayudar a otras personas. Ahora, también tengo en el curso a personas judías, y también tengo personas que están haciendo conversión
en Estados Unidos y están preparándose para su conversión. Llevan años preparándose para su conversión. Y resulta que, por lo menos tengo el caso de una persona que su rabino, el que le está orientando en la conversión, el cual lleva enseñando ya bastante tiempo, le pasó el flyer publicitario del curso y le dijo, mira, deberías hacerte este curso. Y me pareció curioso que ella quiere ser judía, está preparándose para eso, pero el rabino le aconsejó que estudiara esto. ¿Está malo? No, no está malo. Es más, por eso el Rebbe dice, cada judío debería tener obligación. Tenemos obligaciones con nuestro prójimo judío, sí, pero también cada judío debería tener la obligación de llevar estas leyes a las demás naciones. El Rebbe dice, si las naciones cumplieran las 7 leyes noajidas, no existiría guerra. Así sería. Todas las naciones buscarían ser justos y no habría guerras, habría paz. Y eso precisamente es lo que va a pasar cuando el Mashiach de Israel llegue, que está dicho que todas las naciones lo reconocerán y su nombre será uno. Entonces allí toda esa venda que muchas naciones tenían se va a quitar y van a reconocer la importancia del pueblo de Israel y van a reconocer la unicidad de Hashem. Entonces, cada judío debería prepararse, y mucho más una persona que está preparándose para conversión. ¿Por qué? Porque la persona que está dejando su identidad gentil, digamos, va a tener siempre personas alrededor, amigos, familiares, personas que le van a preguntar, mira, yo quisiera ser mejor persona, o enséñame cómo debo yo hacer, cuál es la verdad, preguntan muchos. Y a veces se comete el error de enseñarle a estas personas cosas del judaísmo, o sea, alajá, basar de jalá, toda esta alajot, que tal vez lo que va a hacer es un efecto contrario, que la persona se asuste o que de pronto diga, no, yo no soy capaz de eso, y piense que ya no tiene otra forma de acercarse al Creador. No, existe el camino no gira. Por eso debemos entender que la persona que se acerca, porque no salimos a buscar personas, no somos proselitistas, ni siquiera en el tema no gira, porque incluso el Rambam en las leyes de Teshuvah dice que el primer paso a la Teshuvah es que la persona quiera. No hay manera de llevar a una persona a la Teshuvah si no quiere. Y también la persona que se acerca a preguntar, algunos lo hacen por curiosidad, otros porque realmente quieren saber, y otros porque ven el cambio de esta persona, de este amigo, de este familiar, y dicen, enséñame de lo que tú estás estudiando. Y si la persona solamente conoce judaísmo, le va a enseñar judaísmo, y está haciendo mal, porque ese es el camino, ese no es el camino del no judío. Por lo tanto, tiene que conocer un poco de las leyes noajidas. Muchos judíos estudian leyes noajidas a profundidad. No todos los rabinos son expertos en las leyes noajidas tampoco, pero es bueno que se tenga un conocimiento para precisamente darle una mano a esa otra persona y orientarle, y que esto sirva precisamente de establecimiento de los códigos morales en la sociedad, mucho más en una sociedad como la que tenemos hoy, que precisamente esos valores morales se están degradando cada vez más. Entonces, por eso está llamado Israel a ser luz para las naciones. Entonces, tenemos una obligación. Ahora, un caso curioso, esto no es moderno, como dije, ya el Talmud lo discute. Por otro lado, tenemos históricamente evidencias en sinagogas, en el curso se menciona todo esto, en sinagogas de la época de la Edad Media, donde se encontraron inscripciones que mencionan a personas no judías, por los nombres se identifica que no son judíos, y dice, y estos son los temerosos de Hashem. O sea, se entiende aquí que está hablando de personas justas de las naciones, que no eran judíos. Tenemos el caso también de otra persona, un segundo aquí, miro el nombre, que es en los años, ya les digo, se llamaba Aimé Palier. Él vivió entre los años 1868 y 1949, y hubo un rabino, este hombre no era judío, y un rabino que se llamaba Eliyahu Ben Amosech, ¿ya? ¿Qué pasó con este hombre de Palmier? Que era una persona que se estaba preparando para ser sacerdote de la Iglesia Católica, pero en el camino, no sé si al final o en mitad del camino, perdió su fe en esta religión católica y se encontró en una crisis donde decía, bueno, entonces, ¿cuál es el camino que debo seguir? Si esta es la fe y no estoy de acuerdo con esta fe, ¿cuál camino debo seguir? Y así se acercó a los judíos, especialmente a este rabino, y este rabino le empezó a enseñar
desde aquí se retomó como de una manera más contemporánea, se retomó las leyes noajidas. ¿Por qué digo que se retomó? Porque durante muchos años, como dije, en el Talmud ya se hablaba de esto, en la Torá se habla de los residentes no judíos en Israel, pero esto no fue algo muy conocido durante muchos siglos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo buscando sobrevivir, porque los no judíos querían lo contrario, acabar con el judío. Salió el tema de las inquisiciones, los pogroms, las persecuciones. O sea, el pueblo de Israel estaba buscando, se cerró y buscaba la manera de sobrevivir y que la Torá sobreviviera y nuestra costumbre sobreviviera. Por lo tanto, no tenía tiempo de mirar hacia afuera y tratar de enseñar al no judío que le compete a él como no judío. Y mucho menos cuando el no judío trataba de imponer su religión con sangre. Esto hizo que precisamente durante mucho tiempo nunca se hablara de las leyes noajidas. Pero este hombre que estoy mencionando trae como que hace esforzar al rabino para darle una orientación, y entonces empieza a estudiar qué dijeron nuestros sabios y empieza a hacer una serie de responsas, una serie de cartas para ayudar a este hombre en su camino noajida. Y el hombre incluso fue uno de los contemporáneos que hizo como revivir este tema, y se generaron grupos de noajidas en Europa hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. De ahí se perdió todo otra vez, ¿ya? Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío tiene otra vez nuevamente como el derecho de hablar, y empieza todo el movimiento noajida. El Rebbe lo mencionaba mucho, de nuestra obligación como judíos de enseñar las 7 leyes. Entonces se empieza a dar todo este movimiento, y hoy día, como decía al principio, se está viendo todavía mucho más la gente que de manera sincera quiere aprender a ser un buen noajida, un hasid, un piadoso de las naciones. Entonces, ese es el punto. No hay caminos mejores o peores. Hay solamente el camino que toca, el camino que toca. Ahora, hay límites. El noajida no puede hacer cosas que le competen al judío, como tefilín, no se puede poner tefilín. Pero puede que haya otras cosas que de manera voluntaria, si lo quiere hacer, si hay otros que no lo quieren hacer, tampoco están haciendo mal. Pero si hay una persona que quiere hacer y pregunta, rabino, ¿puedo rezar? ¿Qué rezo? Tengo este sidur. Entonces, eso es algo voluntario. Ellos no tienen la obligación de rezar. Pero si te preguntan, le puedes orientar cómo hacerlo. E incluso se han creado sidurín para ellos. La yeshiva también tiene un sidur para los no judíos. ¿Por qué? Porque tampoco pueden utilizar el sidur, sidur judío, porque el sidur judío está basado en textos que el judío debe decir, como cuando decimos Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas. Pues acá realmente ellos no son los patriarcas de las naciones no judías, a pesar de que tienen importancia mundial, ¿ya? Porque trajeron precisamente nuevamente a Abraham el concepto de la unicidad de Hashem, contrario a lo que las naciones pensaban. Tienen importancia, sí, pero hay textos en el sidur judío que la persona no puede decir, porque no tiene, sería como mentir en su obligación noajida, no tiene nada que ver con él. Por eso se hacen textos sugeridos para el noajida, y él se le llama sidurín. No son exactamente iguales al judío, pero son textos sugeridos. Entonces, estas son cosas voluntarias que puede hacer. Pero ¿qué pasa si un noajida de manera voluntaria se quiere poner tefilín porque es que le parece bonito, o incluso mezuzá? Entonces aquí el Rambam explica que esto se considera inventar una religión. Hidushei Da'at, se llama en hebreo. O sea, inventar un nuevo conocimiento, literalmente. Y eso está prohibido tanto para el judío como para el noajida. Está prohibido inventar religiones. No hay más caminos que noajismo y judaísmo. Eso fue lo que Hashem estableció. Esa es su voluntad, ¿ya? Entonces, el Rambam dice, en palabras muy fuertes, algo que hay que explicarlo. Un segundo. Lo busco aquí, en mi archivo del curso. El Rambam viene a explicar algo con respecto a esto de las cosas voluntarias. Vamos a ver. El Rambam lo trae, y se menciona mucho Rambam en las leyes noajidas, porque precisamente el Rambam se extiende mucho a explicar este tema. El Rambam en las leyes de los reyes, y con Melahim, la Alajá 10, dice algo así. Dice, un no judío que se adentra en la Torá es condenado a muerte,
los no judíos solo pueden profundizar en las 7 leyes de Noé. Así también un no judío que descansa tan solo un día de la semana, haciendo que parezca de cualquier forma un día de reposo religioso, también es merecedor de la pena de muerte. Ni qué decir que lo mismo se aplica por hacer fiestas para sí mismo como las festividades judías. Ahora dice al final algo interesante, dice, esta es la regla general, no puede crear una nueva religión, es lo que han hecho muchas religiones que combinan el cristianismo con el judaísmo, toman objetos del judaísmo y quieren vivir una religión a su manera. El Rama dice aquí, esta es la regla general, no puede crear una nueva religión y hacer las mitzvot para él solo porque él quiere, porque le gusta, porque quiere. El Rambam dice aquí, y ese es el punto interesante que confirma lo que dije hace un momento, que hay dos caminos. El Rambam dice, o él, o sea, si es que le gustan las mitzvot, le gusta el talí, le gusta la mezuzá, le gustan muchas cositas del judaísmo, entonces Rambam dice, o él debe convertirse en un judío y mantener todas estas mitzvot, o él debe abrazar su fe no ajida y no sumar y restar de ella. Si ha profundizado en la Torá, celebrando un día de reposo o tomando una mitzvah por sí mismo, debe ser azotado, castigado y advertirle que merece la muerte por haber creado una nueva religión. Y este es un famoso Mishneh Torah. Ahora, hay que entender qué es lo que Rambam dice aquí. Primeramente, se le decía que merecía la muerte, no significaba que el judío o el Sanedrín o esto pues tomaran esa acción. Pero lo que Rama está diciendo en pocas palabras es, hay dos caminos. Si te gusta el judaísmo, entonces conviértete y acepta toda la Torá, como hace el converso cuando se presenta ante el Beidín y dice, yo acepto la Torá y los mitzvot, o sea, eso se llama Kabbalat Mitzvot, que es parte del proceso de conversión del judío, del no judío al judío. Y esto no lo hace ni judío de segunda, también que escucho cosas así a veces, o le hace menos judío, no. El judío converso es igual a los demás judíos, igual en todo, está obligado a todo y a lo mismo que le toca al otro judío. Y también hay reglas, que el converso no debe participar en un beidín de conversión, son reglas que también están y hay que, cuando sale de aceptar las mitzvot, es aceptar con humildad la porción que tenemos. El noajida debe aceptar cuál es su camino y no sumarle a eso cosas que no le competen. El judío debe aceptar su camino, sus 613 mitzvot, y no querer hacer lo que hacen los no judíos, asimilarse. Debe procurar, digamos, siempre mantenerse en su obligación como judío, shomer mitzvot, shomer shabbat, todo esto. El Raman dice eso, o te conviertes, y si no te gustan todos, sino unas cuantas cosas, entonces asume tu identidad no ajida como debe ser y no sumes y restes cosas. ¿Ya? Esa es la línea. O es todo o nada, pero no podemos hacer cosas que sí y cosas que no. Ahora, mis alumnos de España también me decían algo que estudiando conmigo me decía, es que eso es lo importante del estudio, porque de otra forma no vas a saber qué es lo que precisamente no puedes hacer para que no se te considere a ti un pecado como no ajida. El no ajida tiene yetzer hará también. El judío también tiene yetzer hará. Todo ser humano tiene las dos inclinaciones. Es el único que tiene libre albedrío en la creación. El único. Y cuando digo la creación, me refiero incluso a los mundos espirituales. O sea, tanto en los mundos de santidad, tanto en los mundos de impureza, no existe el libre albedrío. El libre albedrío solamente lo tiene una creación en toda la creación y es el ser humano, el hombre. ¿Ya? El hombre puede decidir, los ángeles no tienen libre albedrío. ¿Ya? Los demonios no tienen libre albedrío. Los ángeles, perdón, el ser humano sí. Y como tal, dice el Tanya en el capítulo 38, creo, dice que el ser humano es el único que puede llevar la contraria a la voluntad de Hashem. Es el único en la creación que puede hacer lo contrario a la voluntad de Hashem. El ser humano. No existe nada en la creación, ni en los mundos invisibles a nuestros ojos, ni en este mundo físico, no existe nada que le lleve la contraria a la voluntad de Hashem. Solamente el ser humano puede hacerlo cuando te agrega la misma. Ahora, el yetzer hará, ¿cómo funciona en el no ajida? Pues queriendo precisamente de pronto hacer cosas que no le competen a él como judío, como no ajida, perdón. Y yetzer hará en el pueblo judío funciona también de muchas formas.
no funciona de la misma forma para una persona, un judío que es Baruch Hashem Shomer Mitzvot, guarda Shabbat y todo, pero está dedicado a los negocios. No es una persona que se dedica a estudiar Torah todo el día, pero como judío que está obligado a estudiar Torah, dedica un tiempo a estudiar Torah, como lo dice el Shulchan Aruch en la ley de Talmud Torah. Está obligado, todo judío está obligado a destinar un tiempo al estudio de Torah. El Noahida no está obligado al estudio de Torah, pero es bueno que lo haga, porque precisamente tiene que conocer y aprender. Y va a haber cosas en las que no debe adentrarse, pero sí puede estudiar. Y precisamente en esa parte nos está dicho ahí, lo que está diciendo, que si una persona se dedica su parnasá, sus negocios, y como todo judío dedica un tiempo a estudiar Torah, pero no es todo el día, no pasa mucho en eso, Baruch Hashem es un buen judío. Y de pronto su Yetzer Hara le ataque más fuertemente en los negocios, ¿ya? Porque eso es lo que él más hace en el día. Entonces le proponen un negocio no tan bueno, o algo que no está correcto hacer, entonces ahí está Yetzer Hara probándole. Ahora, los que estudiamos Torah tenemos un Yetzer Hara diferente, o sea, no diferente, actúa de manera diferente, como haciéndonos creer que la Torah que yo tengo es mejor que la de mi compañero, que yo sé más, no llena de gabá, de orgullo, de un orgullo, un orgullo negativo. Entonces, eso es Yetzer Hara, así tal cual funciona en el Noahida también. El Noahida, su Yetzer Hara le lleva a veces a querer asumir cosas que no tienen que ver con su vida Noahida. Y por eso Rambam lo deja claro y dice, ¿te gusta el judaísmo? No lo dice así, pero lo estoy parafraseando. ¿Te gustan las misbot judías? Entonces conviértete y abraza todo la fe judía, sé parte del pueblo de Israel. Pero si es que no te gusta todo, entonces deja de andar creando una religión y admite y fortalece tu identidad no ajida. ¿Ven? No hay caminos ni mejor ni peor, simplemente caminos diferentes. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos de la reunión? Bien. Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el objetivo de la vida? El Rebbe enseña en un libro que se llama Hacia una vida plena de sentido. El objetivo de la vida es comprender qué es la vida. ¿Para qué vinimos aquí? Y es precisamente lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Ya? ¿Para qué estamos aquí? Precisamente porque tenemos que trabajar, tenemos obligaciones, tenemos que cumplir con la voluntad de Hashem. Y de esta forma, la persona cada día que suma, que lucha con su Yetzer Hara, pero cada día va sumando, le va corrigiendo cosas, pues está haciendo un buen servicio a Hashem. También el Tania nos enseña otra cosa. Nos dice que de pronto en un principio no tenemos la capacidad de hacer las misbot por el amor apasionado de apegarnos con nuestro Creador, de hacer su voluntad. A veces hacemos las cosas de manera mecánica. A veces incluso empezamos a rezar y se nos empieza a pasar por la mente el negocio que tengo que hacer o los recibos que tengo que pagar. Entonces, el Tania en Hasidut nos enseña, esto es normal que pase. O sea, no te aflijas si esto pasa. Dice, ¿por qué? Porque hay dos inclinaciones. La inclinación al mal, la inclinación al bien. Esa lucha está constante en el ser humano. Pero procura, obviamente, cada vez concentrarte más. Ahora, pero, ¿eso qué implica? Que a veces hacemos las cosas lo leshem misma, o sea, no en aras de la misma. A veces las hacemos porque nos toca, porque a veces no lo hacemos con el amor y la cabana que debe hacerse, con la intención. Pero el Rebbe dice, eso no está mal, porque la persona que va haciendo las cosas así, con el tiempo va a terminar haciéndolas por amor. Entonces, este mismo camino para el Noahida, que quiere precisamente ser un Hasid de las naciones. Un Hasid es un piadoso, alguien que quiere hacer las cosas de una manera que alegren a Hashem. Busca hacer las cosas, aunque al principio sean un poco monótonas, pero con el tiempo eso va a generar un cambio interno a la persona y lo va a hacer con alegría y va a sentir el cambio. Tengo personas aquí que les invité también, hacen parte de mis alumnos, y hay personas que me lo dicen, han cambiado mucho, o sea, desde que están estudiando noajismo y de pronto
sacamos un tiempo y les aconsejo, les ayudo con algunas cosas personales, han cambiado. Y de hecho yo también he visto el cambio en esas personas. Y no solamente eso, sino que hay otros que en el trabajo le preguntan, oye, te veo diferente, te veo más alegre, ¿qué estás haciendo? Y así han llegado otras personas a hablar conmigo en algún momento. ¿Ven? Entonces, todo empieza así. A veces nos cuesta, pero con el tiempo las cosas empiezan a surgir de otra manera. Vamos a experimentar la alegría y está dicho que tenemos que hacer el servicio a Hashem con alegría. Ahora, nosotros sabemos que en el momento que se entregó la Torá, Hashem le hizo un pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Pero se enseña en el Talmud de que también reafirmó el pacto que tenía con las naciones. ¿Ya? ¿Dónde empezó ese pacto? Con Adán, después se menciona Noah, está bien, pero el Noahida hoy día debe aceptar su obligación Noahida, no por Adán, no por Noah, sino por el pacto que reafirmó Hashem en Sinaí con Moshe. ¿Dónde se ve eso? Hay una ley en el Talmud que está dicho lo que se repitió, lo que se dio en el Sinaí, lo que se dio antes del Sinaí no se repitió en el Sinaí, no aplica para los Noahidas. Entonces, esta es una ley de estudio de las leyes Noahidas. De aquí se entiende lo que estaba diciendo hace un momento. Antes del Sinaí está la obligación de ser fructíferos. Pero cuando Hashem entrega la Torah, esta misma no la repitió allí. Entonces ahí se entienden los sabios que esta misma aplica para el judío, pero no para el no judío. Ya no existe la misma de ser fructífero y por eso en detalle se hablará para el noahida de algunos métodos anticonceptivos que podría usar. ¿Ya? Algunos, porque hay otros que también incluso violan las leyes noahidas. Entonces es un tema hermoso, yo se los digo, o sea, yo obviamente también dedico tiempo a estudiar el ajá con otras personas, enseño a otras personas judías, pero me gusta cada vez estudiar más el tema de la ley noahida porque es un camino maravilloso. La gente no sabe el tesoro que hay allí, lo subestima. ¿Ya? Entonces, debe quedar claro que el noahida debe aceptar primero, las leyes, no solamente porque parecen lógicas, es más, no debe aceptarlas porque parecen lógicas, porque es parte de la sociedad, diría la gente, no, pero es lógico que robar está mal. Es lógico que relaciones prohibidas, no respetar la familia también está mal. Es lógico que comer parte de un animal vivo, pues casi que todo es lógico y la persona dice, eso es parte de las reglas sociales hoy día. Nuestros sabios enseñan que el noahida que sigue las 7 leyes solo porque le parecen lógicas, no recibe recompensa en el Olam Abba. Ya, no recibe recompensa. Ahora, otra cosa que se me olvidó mencionar es, el judaísmo es el único que dice y enseña lo que la Torá dice, de que el no judío también tiene parte en el Olam Abba. No tiene que ser judío, como promueven ciertas religiones, de que si se suman a esa religión, solamente así tienen parte en el Olam Abba. El judío no, el judío dice, no tiene que ser judío para ser una persona que tenga una recompensa en el mundo venidero. ¿Ya? Entonces, pero a detalle se explica de que si el noahida acepta las cosas solamente porque le parecen lógicas, este noahida no recibe recompensa en el Olam Abba. ¿Cómo es entonces que el noahida debe hacerlo para recibir recompensa? Aceptarlo porque es un mandato de Hashem sobre ellos. O sea, no es decir simplemente es lógico que la sociedad se comporte así, que tenga estas reglas, no, sino que Hashem me ordenó a mí como noahida mantener estas mismos. Cuando el noahida acepta esto como una orden de Hashem, recibe recompensa en el Olam Abba. ¿Ya? Entonces, en el momento que Hashem entrega la Torá, entrega un pacto para Israel, pero reafirma las misbot que ya habían sido dadas antes. Y como dije, hay muchos pasajes antes que nos muestran que las misbot estaban allí, que habían ley, por lo menos el pasuk donde se habla de este árbol no comerás, de ahí el Talmud explica que ahí están implícitas las 7 leyes que Hashem le entregó a Adán. Ahora, pero antes de Noah hubo un asesinato, el primer asesinato de la historia. Caín mata a Abel. Entonces, Hashem le juzga por la muerte de su hermano. Entonces, ¿cómo le puede juzgar a Hashem por la muerte si no le hubiera dado leyes? De aquí se entiende que había una ley
y que bajo esa ley Hashem juzgó a Caín y juzgaba a las naciones. En este caso, asesinato. En el caso de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, también Hashem juzga a estas ciudades principalmente por el pecado de aberración sexual. Entonces aquí se entiende también de que había una ley que decía cómo debía comportarse el hombre en el aspecto sexual. Y si se desviaba de esa ley, pues obviamente traía el enojo de Hashem. También está dicho que Hashem se molestó y quiso y mandó el diluvio. Mandó el diluvio. Entonces, ¿por qué? Los sabios en los Midrashim explican de que esto tiene que ver por el robo. Fue una de las cosas que prácticamente colmó la paciencia de Hashem. El hecho de que una persona tomara lo que no le pertenece y entrara en la privacidad de otra persona. Robo. Y así está dicho que es uno de los pecados que detonó el enojo de Hashem y que Hashem mandó el diluvio. Entonces hay leyes ahí estaban las leyes. No están explícitas, como lo dije al principio, pero están implícitas. Solamente con el estudio adecuado se puede llegar a comprender, y en la medida que la persona comprende y avanza, puede llegar a tener identidad. De otra forma no se va a sentir incluso inseguro o escucha una u otra cosa en toda la información que se maneja en Internet y se deja confundir, digamos. Bien, tengo en este momento exactamente una hora de estar compartiendo aquí con ustedes. Quisiera darle unos 15 minuticos para hacer preguntas. Básicamente esto es lo que la Torá nos enseña. El Noahida tiene un camino para acercarse a Hashem y el judío también. Y ninguno es mejor que el otro. Son caminos diferentes. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tienen preguntas? Me gustaría hacer una. Sí. Buenas tardes para empezar. Un Sí. saludo desde la Ciudad de México. Ok, bienvenido. Gracias, gracias. Hay algo que me gustaría preguntar. Yo en lo personal, aquí en la Ciudad de México, tiene usted mucha razón, Rabino. He conocido a muchos grupos religiosos, no sé cómo llamarlos de otra forma, instituciones religiosas, que es gente que copió, tomó lo que pudo, lo que le agradó del judaísmo y, como dice usted, se inventan religiones. Yo conocí un pastor que él yo sentí mucho interés por el judaísmo desde los 12, 13 años y ahorita tengo 28 y desde ese entonces me puse a buscar al Eterno por muchas formas, vaya. Y el pastor un día me lo dijo, dice, nosotros lo que hacemos es tratar de imitar lo más que podemos el judaísmo. Y a lo que yo ya había investigado, pues sí, le contesté, pues tiene razón imitar, porque pues realmente creo que no saben de lo que hablan o hacen, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, esa gente que desafortunadamente por ignorancia, porque la mayoría de la gente que está en esos grupos, pues es ignorante, no conoce bien, no conoce de hecho ni siquiera la existencia de la Torá, nada más saben lo que el pastor o el sacerdote les cuenta, como ellos lo llaman en el Antiguo Testamento. Sí. Esa gente ante los ojos de Hashem, ¿cómo sería juzgada? Si ha sido víctima de la ignorancia y a veces hasta pues, de la malicia de esta gente que se aprovecha de esa ignorancia. Sí. Bueno, bien, mira. Primero que todo, no me atrevería a decir cómo Hashem juzgaría, porque eso le compete solamente a Hashem. No soy nadie para decir cómo juzgaría Hashem. Pero lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista Hasidut, no solamente nos enseñan a pensar en ese castigo, que realmente no es castigo, sino que Hashem realmente espera la teshuvah de la persona. Y esa persona, yo conozco personas que han estado en religiones, incluso conozco pastores que toman clases conmigo,
ya no son pastores, obviamente, ya no, se convencieron ellos mismos de muchas cosas, quisieron ahondar en la vida no ajida y están aprendiendo. Pero lo que puede haber es teshuvá, o sea, esperar que esas personas hagan teshuvá, y obviamente quien traiga las misbot, ya sea incluso que estafe a otro, engañe a otro, tiene cuentas pendientes con Hashem, pero Hashem en su infinita misericordia espera precisamente que la persona haga teshuvá. Y Hashem se encarga digamos, de este punto con esa persona individualmente. No, siempre se espera. Ahora, precisamente, como dije al principio, una persona se prepara y va a tener otra palabra que darle a estas personas. Pero recuerdan que no es solamente tener conocimiento, sino tener sabiduría. Puede saberse mucho, pero a veces no se puede proceder de manera necia. Entonces, uno a veces también tiene que tratar de entender o de mirar o de tratar de comprender con qué intención se acerca a preguntar la persona. Por eso uno tiene que hacer preguntas y todo esto. A veces hay personas que preguntan por preguntar, pero si hay personas de estas religiones incluso que abren sus ojos, se dan cuenta, como poníamos el ejemplo de Amiel Palmier, hay una manera, estamos obligados a ayudarle a responder a preguntas. Por eso decía, hay rabinos que se encargan, no solamente yo, de ayudar en este tema. Yo personalmente no discuto creencias con esas personas. Yo lo que espero es cuando tienen preguntas, le paso material. Si me escriben, le paso material. Libros que están gratuitos, como Pedro Mashiach, páginas que ayudan sobre el tema. Pero cuando ya la persona comienza un estudio conmigo, en cierta forma ya ha dejado muchos de esos errores. Se ha convencido a sí mismo. No me tomé ese tiempo de discutir. De hecho, Rabino Aryeh Kaplan, en su libro de Pedro Mashiach, explica que no es bueno ponerse a discutir con estas personas de las religiones. ¿Ya? Entonces, hay que ser muy sabio para saber cómo orientar a esta persona que se acerca o que está dejando estas religiones. Y esa es la teshuva de ellos, precisamente. Mira, dije hace un momento, existen solamente dos tipos de personas en el mundo, judíos y no judíos. Ya, no hay más. No, ese concepto de religiones precisamente son creadas. Ahora, dentro de los no judíos encontramos gente que está en las religiones, en muchas religiones. ¿Qué pasa ahí? Que esos no judíos, como tú dijiste, por ignorancia o por no reconocer la verdad, no admiten su identidad. Entonces, el proceso de Teshuvah del Noajida es precisamente empezar a admitir o a reconocer su identidad como Noajida y salir de todos estos temas de Abodazara que también manejan la religión. Entonces, esto es básicamente lo que se espera y por eso tenemos que ayudar de manera sabia. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias. Mucho gusto. Salón desde España. Shalom. ¿Sí? ¿Se cayó? Alguien iba a hablar que se cortó como el micrófono de llamada. No sé. Bueno, Laila Toff desde España. Ah, ok. Laila Tov. Eres Tov. He visto que hay una tendencia tremenda de gente que está estudiando la Cábala, pero sin embargo rechaza el estudio de la Torá. O sea, estudian la Cábala y dicen y consideran que la Cábala no tiene nada que ver con que no es judaísmo. Simplemente que es una disciplina psicológica o psiquiátrica y que no tiene nada que ver con el judaísmo. Lo he visto en diferentes grupos que me han invitado y me quedo asombrado. Digo, y se inventan fechas, o sea, dicen que el sábado es la postura oficial de Israel sobre esta proliferación de gente que está estudiando de manera masiva la Cábala, pero sin embargo rechaza los preceptos de la Torá. Sí. Bueno, mira, eso es otro fenómeno hoy día de gente que tiene la Cábala, digamos, como un buen negocio, ¿ya? Y precisamente como cualquier negocio, lo que interesa es tener clientes. Y por eso también amplían el hecho de decir, no, esto no es solamente para los judíos, no importa que sea cristiano, no importa, hay que estudiar Cábala. Lo que interesa es ampliar el negocio, ¿no? Entonces, esto está mal. Primeramente,
hay que tener gestión de la información, saber dónde estudiar. Segundo, dentro de las leyes de los nojidas con respecto al estudio de Torá, primero, como dije, no están obligados a estudiar Torá. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si un judío se va a su cama a dormir sin haber estudiado algo de Torá, está pecando, ¿ya? Pero si el nojida esto tuviera obligación para él también, entonces pasaría lo mismo. Pasaría lo mismo que si el nojida estuviera obligado, pues debería estudiar en cualquier momento del día, pero no es así. El nojida puede un día de pronto dejar de estudiar y no hay problema, no es pecado para él porque no es obligación. Ahora, dentro de lo que se llama estudio de Torá, los sabios dictaminaron todo lo que el nojida puede estudiar, y lo que no puede estudiar. Dentro de lo que puede estudiar, menciona, se puede estudiar Humash, o sea, todo lo que son los libros Génesis, Éxodo, con una buena traducción, obviamente, una traducción kasher. Se puede estudiar incluso o leer los comentarios de Rashi, también no hay ningún problema. Midrashim también puede leer. Talmud no puede leer, porque el Talmud ya es más complejo, no puede estudiar, de hecho no se lee, se estudia, excepto las partes del Talmud que tengan que ver con sus 7 leyes. Por eso en el curso que desarrollamos, que la Yeshiva tiene, prácticamente no es un curso simple, es un curso donde entramos en toda la discusión, no de manera profunda tampoco, pero se trae por lo menos la idea de la discusión entre los sabios de la Gemara que opinan que sí, que no, esto, si se puede, esto no, y al final cómo queda la halajá. ¿De dónde se está trayendo eso de la halajá? De la Gemara, perdón. Pero es una parte de la Gemara que aplica en este caso para el conocimiento del nojida. Otras partes no aplican, pero para él no debería estudiar. Por otro lado, los jajamín sí lo ponen muy claro, la Kabbalah está prohibida para el nojida. ¿Por qué razón? Dice que eso produce un efecto negativo, daña su alma, dice así. Los sabios de la Gemara. Incluso está en Masej Hagiga, en el Talmud, se dice que se prohíbe enseñarle Torah a los no judíos. Pero los comentaristas del Talmud explican que esto se refiere precisamente a los secretos místicos de la Torah. Ahora, algunos rabinos, yo he visto que se encargan del tema nojida, que son muy serios, mencionan la palabra Kabbalah a veces. Incluso hay libros que mencionan la palabra Kabbalah. Pero o sea, la verdad es que ese libro no es Kabbalah, es Hasidut. La Hasidut, como viene la palabra Gesed también, de bondad. Entonces, la Hasidut la estudia cualquier judío y también hay partes que pueden aplicar a la vida del nojida, las partes que tienen que ver con su mejoramiento personal, su mejoramiento de cualidades, con estudios sobre la unicidad de Hashem, sobre todas estas cosas. A pesar de que son Hasidut y a pesar de que a veces mencionan algunos conceptos se mencionan conceptos que tienen que ver con la Kabbalah, no es propiamente Kabbalah. La Kabbalah de verdad, es muy difícil encontrarla en páginas de internet. Ya, es muy difícil. Los cabalistas de verdad en Israel no tienen páginas, no tienen Facebook, no tienen estas cosas. Entonces, primeramente, lo que logran es confundirse. ¿Ya? Y más aún con lo que tú comentas. O sea, la Kabbalah de verdad, en los sabios de Israel les llevaba a un cambio completo en su personalidad. O sea, se volvió un tzadik. Entonces, pero acá promueven la idea de que no importa qué tantos defectos tenga, tiene que estudiar Kabbalah. Y no es así. La verdadera Kabbalah en el judío lleva a un cambio interno, tanto que entre más saben los sabios cabalistas, más pequeños se sienten, menos, o sea, más insignificantes se sienten delante de Hashem. Entonces, pero acá no, acá vemos lo contrario, se promueve una idea que como dice, no tienes que cambiar tu forma de vivir, pero puedes estudiar esto está errado, además de que trae confusión a las personas. Pero, ¿qué dice en las leyes de estudio del curso con respecto a los nojidas? Que hoy día nosotros no podemos tampoco vigilar qué hace el nojida, si estudia o no estudia, si se mete por aquí. Es decir, si uno le dice que eso está prohibido y aún así lo hace, pues él debe saber que está transgrediendo sus mitzvot. Incluso que lo haga a escondidas del rabino que tiene. El rabino no puede ser responsable de eso, son obligaciones de él con su identidad nojida. Y un nojida que es temeroso del cielo no se mete en estas cosas. Lo que yo recomiendo, yo soy de Chabad, lo que yo recomiendo es estudiar Hasidut. Ya Hasidut
de manera simple. Hay libros muy buenos que siempre recomiendo, como el libro de Hacia una vida plena de sentido. Tiene Hasidut, que aplica a la educación, a la vida en pareja, al conflicto interno que tiene el alma con uno. Entonces, todo esto ayuda al enriquecimiento realmente del Noahida. Esa parte está bien que lo estudien, pero no es Kabbalah. Bien. Es que lo que he visto es que, porque me han invitado a diferentes grupos y veo que la gente está muy perdida, que empiezan a estudiar Cábala sin tener ninguna base de la Torá, y después los principios de la Torá no los aplica ninguno. ¿Sí? Y entonces se convierte en algo que está carente de contenido ninguno, no tiene es como, yo le llamo codicia iluminada. Ajá. Quieres una codicia iluminada, pero no tienes la base para poder llegar a ella. Y entonces lo que hace es que te pierdes. Claro, es tal cual como usted lo dice, o sea, se confunde la persona. No está Y bien eso. se convierte como un curso de psicología o de psiquiatría que no tienen que... Y la gente está muy perdida. Así es, esa es. Y hay gente que va escuchando, hay gente que va escuchando con el tiempo y va saliendo de eso. La gente se convence así sola. Mire, yo tengo una alumna en Alemania que me comentaba de un grupo así. Yo le dije que no podía estudiar esas cosas. Aún así, como dije hace un momento, cada persona tiene libre albedrío. Ella iba, ya, a pesar de que yo le dije que no era bueno. Esta persona es judía, o sea, esta persona que estoy hablando es judía. Me decía, no, la persona que está enseñando es un judío, todo bien. Pero resulta que iban a hacer unos viajes y digamos que hubo cosas que no le parecieron contradictorias. No voy a entrar en detalle. Y ella misma se convenció de que algo no estaba bien. O sea, lo que usted dice, se promueve el conocimiento, pero la práctica se deja un poco de lado. Eso está mal. Aquí tiene otra pregunta. Me pregunta, bueno, no sé quién es. Preguntan por el chat. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Zohar y Kabbalah? Bueno, mira, Zohar es uno de los pilares de la Kabbalah, es el texto prácticamente que comprende todo lo que es Kabbalah. Pero la palabra Kabbalah significa recibir, o sea, recibir algo. Y como estamos hablando hace un momento, no se puede recibir algo si no se prepara el recipiente. La Kabbalah, de manera general, está prohibida para el no judío. Ya. Y mucho más de fuentes que no son, como dije hace un momento, que tienen otro objetivo. Pero si queremos sacar algo bueno de la palabra Kabbalah, es el significado, que significa recibir. Kibel, así está dicho en la Mishnah, Moshe Kibel Torah, Moshe recibió la Torah. Entonces, ¿cuándo se recibe? En la medida que uno prepara el recipiente. En la medida que uno procura corregirse, en la medida que uno procura ser un buen nojida, entonces se está haciendo merecedor de recibir cada vez más ese apego a Hashem, ¿ya? Entonces, si podemos decirlo de alguna manera simple, Kabbalah es recibir, y nadie puede recibir algo si no está preparado. Así como también dice el Rebbe, nadie puede dar de lo que no tiene. Primero hay que saber y prepararse en algo para poder enseñar. Y el Tania, con respecto a lo que menciona, dice, yo estudio Tania. El Tania es un libro maravilloso, maravilloso, o sea, le cambia la vida a uno. Pero también es un texto escrito para judíos. El Tania es Hasidut, aunque la gente piense que es Kabbalah. El Tania menciona acá conceptos cabalísticos de los Olamot, menciona un poco a veces la Sefirot, todas estas cosas. Pero el Tania no es Kabbalah propiamente, es Hasidut, es algo que cualquier persona de manera simple puede estudiar. No tiene que ser alguien avanzado en conocimiento. Dentro del pueblo judío, cualquier persona puede estudiar, incluso en Jabat los niños lo estudian. Se le explica a su manera de comprender. Pero es algo que es fundamental y tiene un cambio en la persona. Ahora, si el Noahida puede estudiar Tania, sí, digamos, pero lo mejor sería que con la ayuda de un rabino se estudien las partes que competen a su vida noahida, porque mucho del texto tiene que ver con la obligación judía en su servicio a Hashem. Entonces, pero puede que se tomen algunas cosas importantes para la enseñanza de la vida personal del noahida. Me dice que es de Córdoba, Argentina. Muy bien, Baruch Hashem. Como judío tienes la obligación también de estudiar un poco las Sheva Mitzvot, de las 7 leyes noahidas. Otra pregunta, una pregunta más. Ya tenemos 19 minutos, más de la
19 minutos de preguntas. Si alguien tiene otra pregunta, la última, adelante. Querido Rab, de pronto, ya para finalizar este espacio, tal vez una de las preguntas más importantes es, la persona que está optando y está en ese momento coyuntural de su vida, por todo lo que vive a su alrededor, el contexto en el cual la persona se encuentra, en cualquier país del mundo, y tal vez, ya sea por propaganda o por lo que está estudiando, por lo que ve en internet o lo que sea, y se encuentra en ese momento para tomar una decisión, si seguir de pronto estudiando acerca de noajismo y seguir en ese deber que tiene como persona y que nos enseñaste, es un deber de todas las personas que no son judías, intentar ver cuál es esa voluntad de Hashem y acercarse hacia esa voluntad, pero la persona también siente o quiere vivir ese estilo de vida de servir a Hashem a través del judaísmo. 3 tips o algo que le pudiera tomar esa decisión de la mejor manera, donde pues la persona ya ha estudiado tal vez, o ya conoce algo acerca de noajismo, o sabe que su función en la vida es esta tal vez, su misión en la vida es el noajismo, él lo entiende, pero ahora quiere tomar esta otra función, tal vez otra misión. ¿Qué debería saber la persona o qué tips pudieran ayudarle a la persona para poder tomar ese camino? De saber si quedarse bajo la misión que Hashem lo trajo al mundo a través de esa misión, o tal vez empezar un proceso serio de cara al judaísmo para asumir ahora esa función en su vida. Sí, mira. Bueno, yo sé que al principio la persona puede tener idea de las dos cosas y muchas veces se inclina a veces por tomar el camino judío. Es bueno darse el tiempo de conocer bien de ambas cosas, ¿ya? Y entonces podrá tomar una decisión más concienzuda, una decisión sana, y no meterse, como también ha pasado desafortunadamente, gente que se convierte y después deja todo. Entonces, esto es un problema, porque ya se le va a juzgar como judío, alguien que ahora es judío y dejó todo, ya no hay marcha atrás, es otra cosa diferente a las religiones. Ya si es judío, ahora solamente se convirtió en un judío que no está cumpliendo mitzvot. Por eso la persona, si es responsable consigo mismo, debe darse el tiempo de conocer y estudiar para poder tomar una buena decisión. Ahora, después de que la persona tiene la decisión clara, yo tengo alumnos en algún momento que hicieron conversión, pero en la medida del estudio se dieron cuenta que podían ser noajidas y se dieron cuenta que no querían ser judíos. Entonces, primer punto, informarse. Se necesita, como dice la Mishnah, hacerse un rabino, alguien experto, alguien que le enseñe, y entonces va a tomar una decisión más clara. Ahora, ese es el principio en la parte de confusión, de esa mezcla que tiene, que no está inseguro todavía si tomar un camino o no. Ahora, después de que conoce, tiene precisamente que tiene que estudiar y sentar sus bases en la decisión que ya tomó. Ya, no puede estar mezclando tal cual como dijimos, que Rambam lo mencionaba. Si es no ajida, es no ajida. Ahora, la persona no judía que decidió una conversión entra en un estatus diferente. Ese es un no judío diferente. Porque tenemos el no judío simple, que es el no ajida, y tenemos el judío. Pero cuando hay una persona que no es judío, pero decide convertirse, este entra en un estatus que se llama candidato a conversión, y a pesar de que no es judío, tiene que empezar a practicar y a estudiar lo que le compete como judío. No es que la persona piense que cuando se convierta entonces va a empezar a estudiar y a practicar, no. Este no judío que decidió hacer la conversión tiene que practicar todo lo que le compete a un judío y estudiar todo lo que le compete a un judío. Hay quien dice que puede dejar de hacer una misbah para que no sea tal cual como está haciendo cosas que el judío le compete, está bien. Pero de manera general tiene que estudiar judaísmo. Entonces, ¿de qué va a depender? Primero, desde el punto de vista del maestro, cómo orienta a esa persona, que la persona tenga claro qué es lo que quiere. Porque si la persona está confundida, hay que darle su tiempo a que estudie, a veces se le hace participar en clases, sobre todo clases no ajidas, y va a poder tomar una decisión. ¿Ya? En las clases no ajidas
a veces se menciona muchas veces a la halajá judía, porque, por ejemplo, estamos hablando en ese momento de no comer partes de un animal vivo, pues también en el judaísmo está prohibido eso. Y entonces se va haciendo como un paralelo, sin proponérselo a veces uno, de lo que es el judaísmo. La persona se da la oportunidad de conocer. Ahora, dentro del desarrollo no ajida, vamos a encontrar algunas misbot que son opcionales, voluntarias. Y esos son, por ejemplo, el tema de rezar, el tema de hacer bendiciones por los alimentos, si pueden hacer o no, si pueden hacer el Shema, si pueden, preguntar si pueden ponerse equipa o no, el tema del recato, que también compete al no ajida. Entonces ves que de una u otra forma el no ajida no está imitando al judío, pero está asumiendo cosas que en su vida práctica no ajida le enriquecen, le ayudan. Entonces él quiere bendecir. Listo, rabino, yo quiero hacer bendición, ¿cómo puedo hacer por los alimentos? Bueno, mira, te aconsejo hacer esto. Pero lo que uno debe saber como maestro es que eso es voluntario. En Shabbat también, por ejemplo, hay cosas que ellos no pueden guardar el Shabbat como nosotros, como le dice Rambam, pero puede que hagan una cena y compartan algo en familia, en honor al séptimo día. Una cosa es guardar Shabbat y otra cosa es tener el reconocimiento por el séptimo día en el que Hashem descansó. Entonces también hay una guía de cómo una vida puede hacer algo en familia, cómo puede, compartir, enseñar para allá, lo que sea. Entonces, es una vida muy bonita también en la vida práctica. ¿Qué tiene que hacer el Noajida? Precisamente hacerse de un rabino que le oriente sobre estos temas y él le va a decir qué sí puede hacer y qué no puede hacer. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Primeramente, definir, darse la oportunidad de conocer. Después, tomar una decisión clara de qué es lo que quiere y sobre esa decisión, entonces, construir su identidad. Si quiere conversión, entonces es otro proceso. Entonces tendrá que irse con rabinos que le ayuden a ese tema. Pero si quiere noajismo, entonces tiene que irse con rabinos que le ayuden en el tema noajida. Y mi aspiración es que las personas no dependan de mí solamente, sino que precisamente organicen una comunidad y ellos sean también luz para otros y que estén preparados y que sean de pronto consultas conmigo. Pero tiene que hacerse sí o sí, repito, darse la oportunidad de conocer, tomar una decisión clara si quiere conversión o quiere noajismo. Y tercero, empezar a construir eso que quiere. Eso es básicamente lo que tiene que hacer. Aquí pongo mi correo, perdón. Lo puse el correo ahí en el chat, GPS de Noah, @gmail, si alguien quiere información del curso también de la yeshiva. Ya empezamos un grupo en junio con gente de España, tengo alumnos de España también. Entonces, pueden escribirme y solicitar más información sobre los cursos y cosas así. Sí. Quiero una pregunta. En la comunidad en Canarias hay muchas personas que son de antecedentes judíos, ¿no? Que están estudiando la Cábala y quieren acercarse al judaísmo, pero no hay en Canarias, yo vivo en Canarias, no hay rabino, hay una comunidad judía muy pequeña y el rabino que había se murió hace muchos años. Pero la gente, hay unos grupos numerosos que están estudiando, pues, algunos, pero sin ninguna, ¿cómo lo puedo decir? Ni noajismo, ni judaísmo, y están como perdidos. Incluso hay gente que, ahí tengo 2 amigos en Tenerife, que emigraron a Canadá, que sus padres fueron rabinos y están muy perdidos. O sea, no están practicando el judaísmo. Tienen que hacerse una comunidad judía, viajar, mudarse de una comunidad judía y que ahí les van a orientar. Porque esto ya no es un tema virtual, ya eso tiene que ser en la vida práctica. Ok, vamos a dejar allí el tiempo que teníamos. Le agradezco nuevamente a nuestro amigo Abraham del Colegio Maguen Avot de Bogotá. Sé, como dije al principio, que muchas preguntas van a haber muchas, sobre todo de lo que hablamos hoy también, pero les dejo el mail para que puedan hacer cualquier consulta y yo les saco el tiempo a responder. Gracias, Abraham, por tu invitación. Querido Rabí, muchas gracias. Creo que a más de una persona pudiste ayudarles en sus dudas, en la forma de que lastimosamente se ha mal presentado el noajismo, y hoy pudiste resolver y aclarar mucho más este aspecto. A todos los que como tal son estudiantes míos, yo remitiré el correo del rabino
a los grupos respectivos y a sus correos para que también puedan tener un contacto con Rav Asher y que puedan conocer mucho más y que es fundamental, es una labor para nosotros conocer para qué vinimos al mundo y cuál es nuestra misión en este mundo, como Rav Asher lo ha explicado de una forma fundamental y sensacional también. A todos también recordarles que Rav Asher tiene a disposición de ustedes, obviamente con carácter de adquisición, comentarios, libros a través de Amazon, comentarios de la Parashá semanal, comentarios de la Torah que son enriquecedores y que de alguna manera también aquel que es noágida o que está tomando este camino del noajismo también puede estudiarlos y puede acercarse a la Torah con un mejor fundamento de qué es lo que Hashem pide para cada uno de nosotros. Rabino, muchas gracias por esta invitación y esperamos tenerlo nuevamente pronto en una charla como estas. Gracias. Que tengan una bonita noche todos. Un placer. Bueno, chao.